Bueno, lo que vamos a ver ahora es la teoría que corresponde al segundo principio de la termodinámica. Ustedes han visto el primer principio de la termodinámica, y en ese primer principio se hace un balance de energía. Las energías involucradas dependen si el sistema es abierto o el sistema cerrado, serán las distintas energías que están involucradas en cada uno de los sistemas. Ahora, cuando hablamos del primer principio, también se conoce como, además del primer principio de la termodinámica, principio de conservación de la energía. Es decir, que aparentemente, según ese primer principio, no tendríamos ningún tipo de problema con la energía. Es decir, si la energía se conserva, es decir, la energía no se pierde ni se crea. Si siempre tenemos la misma cantidad de energía, luego, ¿cuál sería el problema que existe con la disminución cada vez mayor del potencial energético, por ejemplo, que tienen los combustibles? Es decir, que estamos diciendo que nuestro futuro depende de la existencia o no de los combustibles, fundamentalmente de los combustibles fósiles, porque esos combustibles fósiles son los que prácticamente nos están dando el mayor porcentaje de la energía que consumimos. Entonces, según el primer principio, si decimos que la energía se mantiene en el tiempo, que no se pierde ni se crea, entonces, ¿cuál sería el gran inconveniente de esa energía? ¿Cómo? Se pierde la calidad, pero ¿cómo podemos identificar la calidad de la energía según el primer principio? En realidad, el primer principio, claro, pero en realidad, por ejemplo, ¿qué nos dice el primer principio para sistemas cerrados? Que Q menos W es igual a la variación de energía interna, o la energía generalizada, si lo quieren hacer un poco más genérico, ese primer principio. Pero si yo pongo en esos términos que Q menos W es igual a la variación de energía interna, y yo tengo, supongamos que la variación de energía interna es igual a 0, ¿por qué puede ser igual a 0 la variación de energía interna? Porque la temperatura sea constante. Entonces dice que Q es igual a W. ¿Qué significa esto? O sea, puede ser que si yo tengo una determinada cantidad de calor, la pueda convertir totalmente en trabajo, o viceversa. También podría decir que el trabajo que estoy produciendo se me puede generar totalmente en calor. Entonces, de esa manera no variaría la temperatura y se produciría ese balance energético del cual estamos hablando. Ahora, acá me está diciendo que hay alguna diferencia entre el trabajo y el calor. No me dice absolutamente nada. Es decir, según ese primer principio, yo puedo libremente transformar totalmente el calor en trabajo, o viceversa. Lo puedo transformar a todo ese trabajo en calor.
Entonces, ahí empieza una problemática totalmente nueva para el mundo de la física, porque empezamos a ver que en realidad, si bien las energías se pueden transformar totalmente unas en otras, pero esa transformación tiene sus limitaciones, y esas limitaciones no están nunca dadas a través de ese primer principio. En primera instancia, ¿por qué se llama principio? ¿Por qué se llama primer principio, segundo principio? Serían los ejes básicamente de la termodinámica, pero ¿por qué se les llama principio? Surgen de la observación. Son empíricos, y entonces, si son empíricos, ¿qué pasa? No necesitan demostración. Claro, son empíricos, entonces son válidos en tanto y en cuanto alguien demuestre lo contrario. Si en la práctica sucede que no se demuestra que la energía no se crea ni desaparece, en realidad podríamos decir que el primer principio no es válido. Pero el concepto de los principios justamente es ese, que cuando se dice, se menciona, está expuesto a la experiencia, y si experimentalmente se llegara a una conclusión diferente, ya ese principio deja de ser válido. Es diferente a los teoremas, por ejemplo, matemáticos, donde existe una hipótesis, una demostración, y queda totalmente demostrado el fenómeno que queremos representar. El tema, más allá de lo que sería ese primer principio, que es un aspecto sumamente importante, porque nos están diciendo que la energía no se crea ni desaparece. Sin embargo, tenemos usinas, tenemos grandes consumos de energía, y en realidad podría parecer, digamos, fácilmente rebatible decir cómo. ¿La energía se mantiene constante o es que realmente se puede generar energía? Pregunta. ¿Por qué existen las usinas si el primer principio nos dice que la energía no se crea? O sea, que tenemos transformaciones de energía, pero esas transformaciones de energía nos llevan a otras fuentes de energía que antes no teníamos, pero a costa de las energías que ya tenemos. Entonces, si uno analiza al mundo en cuanto al contenido energético, siempre va a ser el mismo. Lo que pasa, lo que va a ir variando es justamente los distintos tipos de energía. Y energía, hablar de energía es hablar de un concepto sumamente teórico y abstracto, es decir, anteriormente lo mencioné, que en realidad a ustedes muchas veces les cuesta encontrar el sentido de las propiedades de un motor termodinámica, porque es fácil encontrar y darle sentido a lo que es la temperatura, o a lo que es la presión, o a lo que es el volumen, pero ya cuando empezamos a hablar de energía interna ya se empieza a complicar, o cuando hablamos de entalpía, más complicado, y ni qué decirles cuando hablamos de entropía. Todo esto depende de lo que podemos ver, pero no solamente para poder comprender las cosas las tenemos que ver, sino justamente tenemos que tener esa capacidad de ver las cosas conceptualizadas, aunque no las veamos. Soy un poco más claro. Es decir, cuando yo hablo de energía, yo les pregunto ¿qué es la energía? Y la energía es un concepto totalmente abstracto. Sin embargo, cuando yo hablo de energía, nadie duda de qué es la energía, para qué sirve, cómo se utiliza. De la misma manera, uno puede conceptualizar otros conceptos dentro de la termodinámica que, aunque no sean totalmente visibles, o que no sean tan tangibles como lo es la temperatura, la presión o el volumen, en realidad son propiedades que nos pueden ser muy útiles
y no justamente destacar su grado de idealización o de abstracción como para decir que no sirve para nada. Una de esas variables, de esas propiedades, está dentro del segundo principio y aparece como la entropía. La entropía es otra propiedad que vamos a ver dentro de lo que es la termodinámica y que es una propiedad sumamente importante porque analiza otros conceptos totalmente diferentes a los que la física hasta el momento había analizado o estudiado. Es decir, cuando la física analiza al mundo, aparecen distintas leyes que menciona esa física, que por ejemplo, ¿cuáles me podrían mencionar? ¿Cómo? Las leyes de Newton, por ejemplo. La ley de gravitación, entonces, ¿cómo? Las leyes de Faraday, de la electricidad, del magnetismo, son todas leyes que identifican fenómenos que se producen en la naturaleza, pero esos fenómenos no tienen absolutamente nada que ver con el tiempo. Es decir, esos fenómenos permanecen en el mundo y siempre van a ser iguales. Y entonces el mundo se rige por ese tipo de leyes expresado por la física, y hay cosas que no se pueden comprender en ese mundo porque aparentemente la física todavía no había dado una respuesta a esos fenómenos naturales que se producen. Ahora, desde el punto de vista de la física, en ese sentido, todo se puede predecir. Es decir, si yo hago tal cosa, según cualquiera de esas leyes, va a pasar algo totalmente determinado. Y entonces son leyes determinísticas, es decir, que tienen un final totalmente conocido cuando, obviamente, es una ley válida que se cumple. Ahora, cuando aparece la termodinámica, aparecen otros fenómenos que la física no explica, como es, por ejemplo, el paso del tiempo. ¿Qué es lo que pasa en este mundo cuando suceden las transformaciones naturales? Según la física, siempre podría ser esas transformaciones que se producen en la naturaleza, podrían ser totalmente repetitivas, totalmente reversibles, es decir, que un fenómeno se puede producir tantas veces uno quiera. Y entonces, desde el punto de vista de la termodinámica, empiezan a aparecer otras cosas que realmente nos hablan de que la naturaleza, el mundo, no se cumple de esa manera o no se comporta de esa manera. Es decir, que la situación del mundo, a partir de la vida que se desarrolla, comienzan a producirse cambios en forma que nos van dando una flecha del tiempo, es decir, que podemos mencionar un inicio y un final de los tiempos, aunque eso, inicio y final de los tiempos, sea teórico. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Es decir, por ejemplo, el fenómeno de la contaminación. ¿A ustedes les parece que podría ser explicado a través de cualquiera de los fenómenos de la física? No, porque en realidad, ¿qué es la contaminación? Es la generación de productos o sustancias que son perjudiciales para la vida, ya sea del hombre o de los animales. Entonces estamos hablando de que en la naturaleza, en la medida que vamos utilizando esos recursos, la situación va cambiando. Y entonces yo podría establecer una flecha del tiempo y digo, si el aire no está contaminado, y estamos en el principio de los tiempos. Si el aire está muy contaminado, quiere decir que ha pasado mucho tiempo donde el hombre, o la naturaleza misma, ha generado esta contaminación que ha cambiado
la naturaleza original de lo que era el planeta en su comienzo. Entonces, desde ese punto de vista, la termodinámica justamente empieza a estudiar ese fenómeno de cómo se producen todos esos cambios en el tiempo, y por eso hablamos desde lo que sería el Big Bang hasta lo que podría ser lo que menciona algunas leyes, la muerte térmica del universo. Son predicciones que, a diferencia de la física, no son totalmente determinísticas, sino que son probabilísticas, es decir, que depende de la combinación de los fenómenos que se producen, el estado final de esa transformación puede ser distintas situaciones diferentes. Entonces, desde ese punto de vista, el segundo principio es sumamente importante porque, si bien el primer principio es muy importante, no menciona esto que les estoy diciendo, porque realmente, según el primer principio, por ejemplo, no tendría razón de ser el uso racional de la energía, o por qué ahorrar energía para tener un mundo mejor, menos contaminado. Entonces, esas preguntas son contestadas a través de ese segundo principio. En el segundo principio es la unidad 6, y básicamente tiene tres ítems fundamentales, que son A, B y C. En el A son la necesidad de enunciar ese segundo principio, y cómo vamos a ver en realidad esas dos energías que son fundamentales dentro de la termodinámica, que se diferencian al resto de las energías, como son el calor y el trabajo, que son energías en tránsito, que son energías que se ponen de manifiesto durante la transformación, pero que no existen en el equilibrio. Las transformaciones de calor y trabajo es justamente uno de los puntos fundamentales que estudió este segundo principio y que pudo explicar. Por otro lado, hablamos de la reversibilidad e irreversibilidad. Es decir, las transformaciones, como decíamos, en las leyes, según las leyes de la física, podrían producirse indefinidamente el mismo fenómeno y nada cambiaba. En cambio, ahora, cuando observamos los fenómenos, cómo se producen en la naturaleza, vemos que las cosas no son así. Es decir, que las cosas van en un determinado sentido, pero no en el sentido inverso. Entonces quiere decir que hay algo que sucede, que hay que explicarlo por la simple observación de que no es lo mismo ir en un sentido que en el otro. Es decir, un objeto que se cae no es lo mismo que va desde una altura mayor a una altura menor que si fuera de una altura menor a una altura mayor. Espontáneamente sabemos que directamente la transformación se produce espontáneamente en un sentido, pero no en el otro. Eso no significa que sea imposible la transformación de ese objeto donde absorbe una determinada cantidad de energía potencial, porque en definitiva yo puedo ir con este mismo objeto desde donde se encontraba y lo llevo a la posición inicial, pero eso no sería una transformación espontánea. Hay algo que está actuando sobre ese sistema que me está modificando las condiciones o las propiedades de ese sistema, y que no, obviamente no lo son en forma espontánea. Entonces, justamente el entender las transformaciones reversibles y las irreversibles nos da justamente una explicación de por qué las transformaciones en la naturaleza se producen en un sentido de forma espontánea y no en el otro. Y después, cómo se puede utilizar justamente esas conversiones de energía.
básicamente el calor en trabajo no hay problema, ya lo vamos a ver, pero cuando queremos obtener calor, trabajo a partir del calor, en realidad ahí empezamos a tener problemas y ahí empezamos a ver que no todas las energías tienen la misma calidad. Eso es lo que vamos a ver dentro de este segundo principio. Esto es un poco lo que estábamos hablando. Durante mucho tiempo se tenía la imagen de un universo regido por las leyes que la ciencia había descubierto y otras por descubrir. Es decir, que lo único que le tocaba al hombre era llegar a descubrir qué leyes manejaban qué fenómeno. Pero en realidad ahora nos damos cuenta que, según la termodinámica, todo esto es mucho más complejo. Es decir, las condiciones desde de siglos anteriores no son las de la actualidad y las condiciones del planeta tampoco van a ser las mismas en el futuro. No todos los procesos son deterministas, predictivos y reversibles. Por eso son independientes de la dirección del tiempo, porque el fenómeno del magnetismo, el fenómeno de la electricidad no deja de existir porque pase el tiempo en la historia del planeta. Pero sí, otros fenómenos, vamos a ver cómo realmente cambian justamente la situación, las propiedades, y esos cambios nos dan un tiempo, nos van marcando un tiempo en la historia del planeta. Digo del planeta porque muchas veces las leyes se extrapolan al universo y en realidad eso es lo que sucede. Estamos analizando el universo desde una partecita muy pequeña como sería la Tierra y muchas veces estamos diciendo que lo mismo que sucede en la Tierra sucederá en el universo entero. Eso es una primera aproximación que realmente puede ser cuestionada. La evolución natural del mundo, del orden al desorden. Es decir, que según este segundo principio ya vamos a ver cómo las transformaciones van siempre de un estado de mayor orden a un estado más desordenado. La física y la mecánica, ciencias que describen una evolución reversible y corresponden a una visión estática que no cambian en el tiempo. Actualmente, ¿cómo se ve todo esto? Como evolución, diversificación, inestabilidad, complejidad. Es decir, las cosas no son tan simples como se plantean, por más complicada que sea la física, por más que les haya costado mucho sacar la materia, los que la hayan sacado y los que no, les seguirá costando. Pero es difícil la física, pero más allá de la dificultad que tiene, es muy limitada desde este punto de vista, porque considera las cosas como que el hombre puede seguir viviendo exactamente de la misma manera y el mundo no va a cambiar. Eso no le quita valor obviamente a la física, porque los fenómenos que estudia la física son realmente importantes, pero son insuficientes desde el punto de vista de la termodinámica. Entonces aparece el segundo principio de la termodinámica como una forma de responder a muchos de los fenómenos naturales que no pueden hacer frente ni las leyes de la física ni el primer principio de la termodinámica. Entonces aparece como primer punto lo que serían las transformaciones de las dos principales energías dentro de la termodinámica, que es el calor y el trabajo. Por otro lado, los enfoques cualitativos para que podamos entender, sin cuantificarlo directamente, qué es lo que pasa en la naturaleza por la simple observación. Y entonces ahí aparece justamente una de las grandes conclusiones a las cuales se llega, que todos los procesos en la naturaleza son reversibles o irreversibles. ¿Cómo son? ¿Y por qué son irreversibles?
Claro, exactamente. Es decir, yo puedo fundir el vidrio y volver a formar la copa. Y entonces vuelvo a tener la copa que tuve. ¿Pero a costa de qué? De una energía que yo le tuve que aplicar a esa copa. ¿Y cuál es el sentido? ¿Por qué yo llamo irreversible? Porque la rotura es espontánea. La reconstrucción de esa copa no es espontánea. Le tengo que aplicar una energía. ¿Y qué es lo que me pasó a mí en ese proceso de ir y volver al mismo punto del cual partí? Es decir, la copa sana. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, consumí energía, es decir, tuve que fundir el vidrio. Para fundir el vidrio tuve que quemar un combustible. Para quemar ese combustible que se quemó, no lo puedo volver a recuperar. Entonces, cuando yo quiero ir en un sentido y volver en el mismo sentido, la transformación es irreversible debido justamente a que hay algo en el sistema o en el medio que ha cambiado, que ya no es el mismo. Es decir, yo la copa la puedo recuperar, pero voy a tener 100 litros de combustible menos. Entonces ahí he consumido una determinada energía que me ha producido un cambio. ¿Qué pasó con esa combustión? Me desapareció el combustible y nada más. Generé energía, pude calentar, pude fabricar de nuevo la copa. Pero nada más pasó. Bueno, hay un montón de conceptos que estás diciendo juntos que están bien, pero vamos a